Saludos, mi nombre es Alex Mamani. Vamos a hacer una práctica de sistema de coordenadas en OpenGL. Para esto vamos a explicar un poco acerca del código. Tenemos lo siguiente. Vamos a definir nuestras matrices de transformación, la matriz modelo, vista y proyección. Entonces, en lo primero, la matriz modelo, lo que vamos a hacer es una rotación, pasar del espacio local al espacio global utilizando una rotación. La rotación se va a dar dependiendo del tiempo, o sea que esta rotación de alguna manera lo va a animar, se va a ver animado, y vamos a darle que en X va a ser 0.3 y en Y 0.7. Luego de esto vamos a irnos ya a la transición del espacio global hacia el espacio de vista. Para esto vamos a colocar una traslación que va a ser sobre el eje Z. Nos vamos a alejar un poquito, ahorita vamos a manipular los parámetros para que se pueda ver los cambios. Y finalmente, ya para pasar del espacio de vista al espacio de recorte, vamos a utilizar una perspectiva. Va a ser un ángulo de vista de 45 grados. Definimos acá lo que es el ancho, el alto, la distancia al primer plano y la distancia al segundo plano. Ahora lo que hacemos es manipular nuestros shaders, les damos el identificador, model view, y luego de esto pues pasamos los valores con uniform. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar. Listo. Ahí tenemos entonces nuestra animación. Parece un cubo. Entonces, todas estas transformaciones que hemos definido acá, cada uno de estos pasos ya se ejecuta en conjunto, uno después de otro. Entonces vamos a tratar de manipular. Como vemos acá, la rotación se está dando de manera, podemos decirlo así, de manera en forma de animación. A ver, vamos a modificar, a ver qué sucede entonces si, por ejemplo, el eje X ya no va a ser 0,3, sino lo vamos a definir también dependiendo del tiempo. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Listo. Hemos cambiado en el eje X dependiendo del tiempo. Y ahora vemos que la rotación se da desde arriba hacia abajo. Es como si estuviera rotando sobre el eje X. ¿Sí? Sobre ese eje se está rotando, sobre el eje X. Ahora, si fuera sobre el eje Y, entonces cambiaríamos el segundo parámetro que indica el eje Y. Ahora sí. Entonces vemos que la rotación ahora se da de izquierda a derecha. Está rotando sobre el eje Y. Inclusive podemos hacerlo también con el eje Z. Vamos a borrar esto. Y ahora nos vamos al eje Z. Vamos a modificar el eje Z. Listo. Tenemos un error. Ya. A ver. Vamos a hacer entonces la rotación dependiendo del tiempo en el eje Z. Y ahí lo podemos ver. Ahí se está acomodando, se acomoda poco a poco y ya se acomodó ya sobre el eje Z. Ahora, como el eje Z es ese eje transversal que está mirando hacia nosotros, entonces esa es la manera en que está rotando alrededor del eje Z. Vemos que al inicio se acomoda un poquito, si no es rápido, ¿sí? Se va acomodando poco a poco, ¿sí? Hasta que se acomoda. Ahí recién se acomoda, ¿sí? Eso es porque en eje X y en eje Y también hay una rotación, entonces es como que la rotación en Z es mayor, le gana. Entonces ya este peso de 0.3 y 0.7 ya no es tan influyente en el resultado final.
Ahora vamos a hacer algunas manipulaciones con la traslación. Esta traslación es una manera de hacer para que podamos ver nosotros la imagen. No se está moviendo la cámara, lo que se está haciendo es mover el plano un poquito para irnos nosotros, nuestra vista un poquito hacia atrás, para poderlo ver de lejos. Si esto fuera en 0, vamos a colocar en 0, la vista no sería tan precisa, como podemos ver acá. Entonces acá estamos viendo como si estuviéramos dentro de la caja, ¿sí? Porque sería el origen 0, 0. Entonces, para que no suceda esto, no estamos manipulando la cámara, lo que estamos haciendo es mejor mover el plano. En el eje Z le colocamos -3. Ahora, si agregamos un poco más, por ejemplo -8, lo veríamos un poco más lejos. Ahí está, bien lejos. Sí, de esa manera estamos tratando de emular como si estuviéramos moviendo la cámara, pero solamente estamos moviendo el plano. Ahora vamos a manipular lo que es la perspectiva, el ángulo. Si nosotros movemos el ángulo que actualmente está en 45, vamos a hacer el ángulo más pequeño, 25. Si el ángulo va a ser más pequeño, entonces nosotros vamos a ver más grande el objeto. Veamos. Ahí está. Ahora no hemos movido el plano. Lo que hemos hecho es manipular el ángulo de visión. Hemos hecho que el ángulo sea más pequeñito. Es como si cerráramos el ojo. Si cerramos el ojo, entonces lo vemos un poquito más grande. Ahora el ángulo va a ser más grande. Vamos a colocar un ángulo de 65. Entonces, si el ángulo de visión es más grande, el objeto se va a ver más pequeño. Ahí lo podemos ver. ¿Sí? Entonces, de diferentes maneras podemos mover como quisiéramos ver al objeto, más grande, más pequeño, dependiendo de nuestras necesidades. Ha sido un gusto, muchas gracias.